que la está convirtiendo en un arado. Simboliza el deseo de la humanidad de terminar con las guerras y convertir las armas en herramientas pacíficas de beneficio para la gente. Llama la atención que hayan hecho esa ilustración porque el profeta Isaías, en el capítulo número 2, versículo número 2, dice así: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán para la guerra. Es un versículo profético del tiempo del reinado literal de Cristo en la tierra, que durará 1000 años. Curiosamente, la nación que regaló la estatua y la que la ha recibido, tristemente me parece que han estado involucrados en muchas guerras desde entonces. El deseo de la humanidad, el corazón de la humanidad, el deseo puede ser bueno, pero el corazón es malo. Así es. El corazón es engañoso más que todas las cosas. Puede leer algo que llama la atención y que gusta, que humanamente es una utopía. Pero recuerda que no hay ninguna utopía en la palabra de Dios. Dios es el Dios de lo imposible y es el Dios que va a cumplir todas, repito, todas y cada una de sus palabras. Ni una jota, ni una tilde pasarán. Toda mi palabra se cumplirá. Así que en Apocalipsis capítulo 20, los versículos del 1 al 6, tenemos el comienzo de ese reinado, los 1000 años. Pero quisiera, antes de comenzar, ir al Señor en oración y pedir que el Señor bendiga nuestros corazones para que el que tenga oído oiga lo que el Espíritu tiene que decir a la iglesia. Oremos. Amado Padre, Dios Santo que estás en los cielos, gracias por el privilegio que tú nos das de venir delante de ti, de abrir con libertad tu palabra, porque habrá un tiempo que no habrá libertad. Y hoy, Señor, que tenemos la libertad y la facilidad, muchas veces somos perezosos y pensamos, está bien, Señor, un poco, no mucho. Es que eso de dedicar toda mi vida y todo mi corazón a ti, gracias, Señor, porque tú no fuiste así. Gracias porque tú diste toda tu vida por mí allí en la cruz del Calvario. Gracias porque tu vida pagó el rescate de la mía. Y ahora, Señor, que he sido comprado por sangre, debo, junto con el Espíritu de Dios que mora en mí, de alabarte y glorificarte a ti. Esto solamente es un aperitivo de lo que será la gran comida que tendremos en el cielo en tu presencia. Aquel tiempo de verdadero gozo, de verdadera paz, de verdadera felicidad, de verdadera bienaventuranza. Señor, gracias por la vida que tenemos en Cristo y gracias por lo que nos espera, que es muchísimo mejor de lo que pudiéramos imaginar. Te lo agradecemos y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Me alegro mucho de veros a todos. Y de verdad, cuando escucháis la palabra de Dios, deberéis sentir, si esto es verdad, ¿habría más personas que deberían escucharlo? ¿Tengo familiares que deberían conocer la verdad? Porque recordad que este mundo está controlado y guiado por el príncipe de la mentira, el engañador. Ya hemos enseñado de que había una trilogía y vimos
en el capítulo 19 parte de esa trilogía cómo acabó, esa trilogía malvada. Vimos en el capítulo 19, versículo 19, si queréis mirar ahí, para ver la introducción o el final del capítulo 19 y entender el capítulo 20. 19 dice, vi a la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo. Recuerda, el que no es con Cristo es con el anticristo. Si tú estás en esta iglesia, pero todavía no has conocido a Cristo como tu Señor y Salvador y no eres hijo de Dios, escucha, es fuerte, pero es la verdad. Y recuerda, no es traidor ni es una mala persona el que te dice la verdad. Con amor, con misericordia y mostrándotela para que tú tomes tu propia decisión. El que no es con Cristo es con el anticristo. Cristo mismo dijo, el que no es conmigo es contra mí. Así que aquí vemos, la bestia fue apresada. Dice en el versículo 19, y la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Vemos ahora que esa bestia, ese anticristo, tiene todas las multitudes, tiene un enorme ejército mundial que viene contra el que viene montado en un caballo blanco, Jesucristo. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Verbo de Dios viviente, llega a esta tierra. Recuerda que estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Si no hay segunda venida de Cristo, no hay milenio, que es lo que vamos a tratar. Así que vemos que en ese momento parece que todo está preparado para una enorme batalla. Si una nación contra otra ya significa una batalla tremenda, ¿cómo será el mundo entero en batalla? Algo increíble, inimaginable, pero ocurrirá. Y nos dice, versículo 20, y la bestia fue apresada. Espera. A ver, había una gran batalla. Y el anticristo iba capitaneando esos ejércitos. Y de repente dice, y la bestia fue apresada. Anda. Y con ella el falso profeta. Este es el líder religioso que mueve y engaña a todo el mundo, que hace muchas maravillas para engañaros a todos. Adorar la imagen, llevar la marca de la bestia. De hecho lo dice, el profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Señor, ¿cómo se llama esto? Infierno. Son los dos primeros. Todavía no hay nadie en el infierno, pero son los dos primeros que irán al infierno. El anticristo y el falso profeta. La bestia y ese líder mundial religioso que tendrá engañado a todo el mundo. Esos son los dos primeros que irán al lago que arde con azufre. ¿Y los demás? ¿Qué pasa entonces con todos los demás? Fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. A ver, ¿qué sale de la boca de Cristo? Hermano, hecho está. Nos dice en el capítulo 16, versículo 17. Hecho está. No necesita Cristo más para vencer. No necesita Cristo más para celebrar la victoria. Dicho y hecho. ¿A nivel mundial? Sí, a nivel mundial. Así es nuestro Señor. Así es su poder. Sin que medie ninguna batalla, la bestia será apresada y con ella el falso profeta que había hecho señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Aunque las fuerzas del mal parecían muy poderosas, fueron como nada en la presencia de Cristo.
los vence con su palabra. Sin mediar batalla alguna, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. De la misma manera que Cristo habló a la higuera, ¿os acordáis de aquella higuera que maldijo Cristo? Habló, se acabó. Así fue. ¿Os acordáis de cómo Cristo reprendió al viento violento y a las olas violentas cuando iba en la barca? Y enmudeció el viento y las olas. Así es su poder. ¿Os acordáis del Señor Jesucristo cuando habló a esa legión de demonios que estaba dentro del endemoniado gadareno? Hablar y temblar. Así es para los demonios. ¡Qué poder que se manifiesta! De la misma manera que Jesús en el huerto de Getsemaní, viniendo hacia él una turba de ejércitos, soldados, que vinieron hacia él para apresarlo en el huerto de Getsemaní y preguntaron: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús de Nazaret. Y él dijo: yo soy. ¿Y sabes lo que pasó? Dice: retrocedieron y cayeron todos al suelo. ¡Wow! Yo soy. ¿Conoces a yo soy? ¿Conoces a Jehová? ¿Conoces al Señor Jesucristo? Porque si no, un día vas a caer suelo, cuerpo en tierra. Y clamarás y entonces no habrá salvación. El yo soy hoy es para ti el Salvador, que te invita a venir a Él, a creer en Él y confiar en Él. Porque si no, un día el yo soy, Jesucristo, será el juez justo que juzgará con vara de hierro. Y entonces será terrible. Pues sencillamente todos estos ejércitos quedaron muertos y fueron carne para comer las aves del cielo. Así termina. Así termina. ¿Por qué tiene que ocurrir esto? ¿Por qué pasa esto? Porque el reinado de Cristo es justicia, verdad y pureza. No va a permitir el pecado, la maldad, las guerras y todos los engañadores de este mundo. Primero limpieza, después pureza delante de nuestro Señor Jesucristo. Así empieza el milenio, con esa pureza y con esa limpieza. Ahora, ¿por qué no ha venido Cristo ya por segunda vez? ¿Por qué no ha llegado ya esa hora? Escucha, la palabra de Dios nos está advirtiendo. Dice Ezequiel, el profeta Ezequiel dice: viene el Rey de Reyes, el capitán general de los ejércitos celestiales. Pero antes quiere que tú sepas esto. Dice en Ezequiel capítulo 18, versículo 30. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, dice el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. Haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis? Porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. La realidad es que porque Cristo no ha venido ya por segunda vez y algunos piensan que se está retardando, es porque quiere que tú le conozcas. Quiere darte oportunidad a ti. Quiere también que si tú has conocido a Cristo, tú sepas del que no ha conocido a Cristo y aproveches el tiempo, porque los días son malos. Y viene Jesucristo. Y cuando Él venga, ¿dónde quedarán tus familiares? ¿Dónde quedarán tus padres? ¿Dónde quedarán tus hermanos? ¿Dónde te quedarán tus primos? ¿Dónde quedarán todos estos que sabes que no tienen a Cristo en su corazón? El Señor no retarda su promesa según algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ay, el arrepentimiento es tan duro, tan difícil, porque significa humillación, humildad. Y el orgullo es el principal pecado del hombre. A mí me van a decir, a mí me van a mandar,
A mí me van a someter. No quiero. Yo sé, no quiero. Es una decisión terrible para tu vida. Es el sometimiento. Como dijo el apóstol Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando tú te sometes a Cristo, entonces la victoria es tuya. ¡Qué bueno! Así es. ¿Pero qué dice el milenio? ¿Qué va a pasar en el milenio? Pastor, me has hablado del anticristo. Me has hablado de esa imitación del Espíritu Santo, el falso profeta. Pero son tres. ¿Qué pasa con el dragón? ¿Qué pasa con Satanás? ¿Qué pasa con ese demonio? Que todo el mundo tiende a querer echarle la culpa al demonio, aunque la carne muchas veces toma decisiones aún sin que el demonio haya intervenido, porque somos débiles y el milenio, esto va a ser una de las razones por las que viene el milenio, para demostrarnos que el diablo no tiene toda la culpa de todos los pecados que pasan en este mundo. Pero ya lo vamos a ver en su momento. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo va a empezar el milenio si Satanás, ese padre de mentira, está suelto? Bueno, el milenio empieza así. Capítulo 20, versículo 1 al 6. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendía al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por las palabras de Dios, por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ha repetido varias veces 1000 años. ¿Sabéis cuántos años tienen 1000 años? Algunos se llaman amilenaristas y creen que es algo simbólico, que es algo espiritual y que no tiene, es una manera de decir mucho tiempo. Pero yo creo, y siempre enseñamos en la Iglesia Bautista La Buena Nueva, que la primera ley que utilizamos para interpretar la Escritura es el significado literal del texto. No andamos con símbolos, no andamos si no es que lo expresan. Y os puedo enseñar. Jesucristo dice, yo soy la puerta. El que no entrare por mí no será salvo. Y que ninguno piense, yo toco a la puerta de la Iglesia Bautista La Buena Nueva y entonces ya... No. Cuando está hablando de la puerta, está hablando de un símbolo que deja entrar y si no se entra, no se está dentro. Si tú no has creído en Cristo, no estás en la familia de Dios. Si tú no has confiado en Él. Eso es, por ejemplo, un símbolo. Pero cuando literalmente lo que dice es entendible, está claramente asumible lo que está diciendo la palabra de Dios. Así que los amilenaristas o amilenialismo, doctrina que enseña que el reino milenial no existirá literalmente, sino que es simbólico o espiritual, que comenzó en ellos creen que este milenio
comenzó con la ascensión de Cristo al cielo y durará hasta la segunda venida de Cristo, donde creen ellos que entonces empezará la eternidad. Eso es lo que enseñan los amilenaristas. Y para mí es muy importante enseñar esto, creo, aunque no es normalmente no solemos utilizar el culto para una clase de doctrina, pero creo que hace falta entenderlo porque si no, no vamos a entender la literalidad del texto. Así que piensan también estos amilenaristas que Satanás fue atado en la primera venida de Cristo y que sigue así en la actualidad y por tanto le resulta imposible engañar al mundo como lo hacía antes. Ellos creen que toda esa actividad que había diabólica y malévola en el tiempo del Señor Jesucristo, que parece que hay mucha actividad, que con la ascensión primera del Señor Jesucristo al cielo, creen, con la ascensión del Señor Jesucristo al cielo, creen que Satanás fue atado y ahora Satanás no está activo. Eso creen. Lo que pasa es que cuando miramos al mundo decimos, pues, no sé, no me parece así, totalmente. Bien, seguimos un poco más. Consideran que la primera resurrección se refiere, cuando habla aquí de la primera, se refiere al nuevo nacimiento. Piensan también que las naciones a las que Satanás no ha podido engañar se refiere a la iglesia. Es la iglesia la que no ha podido engañar. Pues no hay iglesias engañadas en este mundo. La verdad es que a veces tienen el nombre de iglesias y no sé si deberían de llevar el nombre de iglesias en algunas iglesias. Pero ellos consideran que la iglesia no ha sido engañada por Satanás. Se considera que el fundador de esta postura alegórica, es lo que se veía, es Agustín de Hipona. Y fue el principal impulsor de este amilenarismo. La Iglesia Católica sigue esta interpretación. Ellos creen que la Iglesia Católica es la Iglesia pura, la Iglesia que no ha sido engañada por Satanás. Llama la atención. También en la misma dirección, algunos líderes, no todos, de los reformados, de hecho pensar que reformadores salieron de la Iglesia Católica algunos, y algunos también de los protestantes. Y nos llama la atención que tienen esa postura. Hay otra postura que se llama postmilenialismo. El postmilenialismo sostiene que la instauración del reino milenial en la tierra tendrá lugar antes de la segunda venida de Cristo y, de hecho, será la Iglesia quien traerá el milenio a este mundo por medio de la evangelización de todo el mundo. Pero esta idea de que la Iglesia producirá un mundo perfecto, los postmilenaristas creen que un día el mundo será todo creyente porque la Iglesia habrá avanzado de tal manera que se habrán convertido todos. La verdad es que es demasiado optimista, y la realidad no nos muestra que eso vaya en esa dirección. Así que creen ellos que cuando todo el mundo esté ya convertido, Cristo vendrá por segunda vez y entonces vendrá a reinar sobre todo el mundo convertido. La verdad es que no se ve en la práctica eso, todo lo contrario. De hecho, muchos de estos decían, en el fondo del corazón el mundo es bueno. Pues me parece que incluso la Biblia dice todo lo contrario. En el fondo del corazón todo el mundo es malo. Todo el mundo es malo. Y es verdad, porque vemos realmente la raíz de la maldad que está en el corazón. Así que esta idea no ha permanecido y prevalecido tanto. Pero hay un tercer punto, que son los premilenialistas. Los premilenialistas sostienen que Cristo volverá antes del milenio y que con su segunda venida establecerá su reino de 1000
años literales en la tierra, que los creyentes muertos serán resucitados para reinar con Él. Y esta será la primera resurrección. Y que las promesas hechas en el Antiguo Testamento a Israel se cumplirán con el establecimiento literal de estos 1000 años de reinado sobre la tierra. Los amilenaristas piensan que esas promesas que se han hecho al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, como Israel ha fallado, ahora es la iglesia el Israel y se cumplirán solamente en la iglesia. Israel ya está desechado. Pero la Escritura nos enseña que Dios siempre cumple su palabra y ha prometido que su pueblo va a ser otra vez injertado en el olivo y Dios va a cumplir su palabra. Así es. Así que en este grupo de premilenaristas vemos el premilenalismo, vemos realmente el cumplimiento de la palabra de Dios acerca de su reino mesiánico en la tierra. Tendrá su cumplimiento literal y no que lo que no se pudo cumplir en Israel lo cumplirá en la iglesia, como os he mencionado. Así que niegan los premilenialistas, niegan que Satanás esté atado en el presente. La realidad es que vemos a Satanás muy desatado y haciendo muchas obras de maldad. De hecho, la Biblia nos narra, incluso desde el principio, Cristo había ascendido y no hace más que Hechos capítulo 5, empezar el principio, y con Ananías y Zafira, ¿quién había engañado y quién había puesto en el corazón de Ananías y Zafira ese deseo de hacer maldad? Dice, ¿por qué Satanás ha hecho esto en vuestros corazones? ¿Por qué lo habéis permitido? Es verdad que lo habían permitido, pero era Satanás. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses de la herencia? Tenemos en 1 Corintios capítulo 7, versículo 5, habla a los matrimonios y dice, matrimonios, cuidaros de pecar, protegeos el uno al otro, amaros. Y dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente el que está suelto, no está atado. Satanás, a causa de vuestra incontinencia. ¿Veis cómo está suelto? Y dice la palabra de Dios. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 3, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo está haciendo ciego a mi mamá, que le habla del Señor y no lo entiende. Está haciendo ciego a tu familiar, que le habla del Señor y dice, a mí déjame. ¿Por qué no abres los ojos y ves a Cristo y ves la verdad? Él viene por segunda vez y será tarde entonces. Quiero que tú vengas con Él y podamos disfrutar de su presencia juntos. Pero el Dios de este siglo los tiene así, tapados los ojos y entaponados los oídos, y oyen y no entienden, y ven y no creen. ¿Qué pasa? Satanás está muy suelto. Es verdad. Que nos dice el mismo apóstol Pedro en 1 Pedro 5:8. Nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así es, bien suelto está. Así que el premilenialismo creo que es una de las interpretaciones teológicas que nos muestra más literalmente lo que la Biblia dice. Y por eso apoyamos esa postura. Dice en el versículo número 1 del capítulo 20, Satanás atado por 1000 años.
Si está diciendo un libro profético que Satanás va a ser atado por 1000 años, significa que ahora en el presente, ¿cómo está? Suelto. Está claro. Nos dice en el versículo, vi un ángel que descendía del cielo con llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendía el dragón. Me llama la atención. A ver, espera. Un ángel baja del cielo y se arma una gran batalla y se arma un gran caos en la tierra. No. Viene y lo prende y dice, encerrado. Vaya. No necesitan arcángeles, ni ejércitos, ni. A veces yo creo que hacemos a Satanás parecer mucho más poderoso de lo que en realidad Dios tiene la visión de lo que es. Es un ser que se ha revelado. Y es un ser que va a ser castigado por sus malas decisiones y malas intenciones. Pero recuerda, y quiero deciros algo, Él puede tentaros, pero no puede pecar por vosotros. Cada vez que tú y yo pecamos, somos nosotros mismos los que tomamos la decisión. Si alguien te invita a entrar, eres tú quien decide entrar. Te ha invitado, pero no te ha obligado. Y Satanás, de esta manera, es como vive. Ahora, es verdad que tengo que hacer una salvedad. El que es hijo de Dios está seguro en las manos del Señor Jesucristo. Nada ni nadie le puede arrebatar del Señor. El que no es hijo de Dios y se deja manipular y se deja influenciar y se deja poseer por el diablo, cuidado. Ahí cuidado. Por eso quiero decir, el cristiano está seguro y protegido, y si peca, es una decisión que solo él ha tomado. Satanás no puede obligarle. El que no es cristiano verdadero, hijo de Dios, puede que se haya metido en tal lugar, en tal profundidad, que ha dejado que el diablo le posea y puede hacer locura. Puede llegar a hacer locura. Dice la palabra de Dios que cuando Satanás poseía el endemoniado gadareno, rompía las cadenas, dormía en las tumbas de los muertos y echaba espumarajos por su boca. Uf. ¿Hasta qué punto el que no es hijo de Dios está a la merced del príncipe de la potestad de las tinieblas de este mundo? Pero el que es hijo de Dios no tiene que temer, está seguro. Romanos capítulo 8. Nada ni nadie, ni lo alto ni lo profundo, ni ningún ser celestial de ninguna parte te puede arrebatar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahí está. Bueno, aquí lo vemos. Este diablo, escogido por un ángel, el dragón, y a propósito, nos llama la atención que ese ángel desciende del cielo, prende al dragón, y me llama la atención con qué facilidad el ángel cumple la tarea que se le asigna. No hay ninguna batalla, no hay nada, él tiene. Dios lo ha dicho, está hecho. Es curioso que muchas veces los amilenaristas piensan y dicen que la predicación del Evangelio es la que ata al diablo. Decreta, habla contra el diablo. Y Dios dice, va a venir un ángel que lo va a coger. Tú estás seguro en las manos del Señor Jesucristo. No tienes que reprender al diablo. No tienes que expulsar al diablo. No tienes nada más que confiar en Cristo. Tú pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tú estate seguro a su lado, que nada ni nadie te puede separar. Recuerda, vosotros, Cristo es la vid, vosotros sois los pámpanos. No os separéis de Él, porque separaros de Él nada podéis hacer, pero a su lado no tenéis nada que temer. ¡Qué bendición tan grande! Así es nuestro Señor. Aquí nos da 4 títulos de este Satanás. Nos
muestra esos títulos del maligno: el dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Y nos muestran estos títulos. Cada nombre en la palabra de Dios muestra características de los nombres, de los poseedores de esos nombres. Y vemos su carácter. En primer lugar, vemos su naturaleza, Su naturaleza es una bestia monstruosa. Por eso se llama la bestia. Y por eso se llama el dragón. Vemos realmente su naturaleza bestial y monstruosa. También vemos su carácter. Es engañador y seductor. Y vemos también su influencia en este mundo. Ha influido a este mundo desde el huerto de Edén hasta que Cristo venga por segunda vez. Y dirá, basta ya. Así es. Su influencia se le llama la serpiente antigua. Y todavía sigue estando la serpiente libre y tratando de engañar. Lo primero que hace el Rey de Reyes es apartar el cabecilla de los rebeldes y lo ató por 1000 años. 1000 años da el Señor. A partir de este momento ya no podrá operar en los hijos de desobediencia, como nos dice en Efesios 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Durante 1000 años, ese espíritu de maldad, ese ser malévolo, no operará, no tentará, no hará nada. Estará atado, apresado durante 1000 años. Así que no lo olvidéis, que para ese momento el Señor ya ha destruido a los rebeldes. Al milenio no entra ningún ser malévolo, espiritual, pero tampoco entra en el milenio ningún incrédulo. Los incrédulos han sido todos exterminados, vencidos por la palabra del Señor. Esta prisión de 1000 años no será el destino final de Satanás. Y además resulta difícil creer que Satanás está hoy viviendo en el mundo, está haciendo más y más, engañando a cada uno de los que están escuchándole. Y además estamos viendo cómo está operando hoy en día. Mira cómo llega a pensar la gente y que Isaías ya profetizó que esto ocurriría. Dice en Isaías 5:20 y lo vemos como hoy en día hasta las autoridades, hasta las leyes están cambiando de tal manera que se cumple lo que dice Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno. Ay, y a lo malo, y a lo bueno malo. Y que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Lo vemos cada vez más. Leyes que dicen, está bien matar. Ah, sí. Sí, puedes abortar. Sí, la eutanasia está bien. Ah, sí. Está mal decir que no puedo hacerlo. Anda. Está mal decirme que soy un asesino. Y lo hago. Y estamos viendo cada vez más y más el mundo. La familia está formada por un hombre y por una mujer que se casan delante de Dios y que procrean. Y están diciendo hoy en día, no, eso ya queda obsoleto. Familia puede ser cualquier cosa. Es terrible como estamos viendo cada vez más. Pero también vemos ahora que los santos reinan con Cristo. Y lo hemos visto. Versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. El reinado de Cristo y los que reinan con Cristo. Apocalipsis es el libro donde se culmina la justicia de Dios.
Toda la Biblia viene hablando, Dios va a hacer justicia, Dios va a cumplir la justicia, Dios, esperamos, Señor, que tú hagas justicia. Este mundo es terriblemente malo. ¿Hasta cuándo, Señor? Y Dios dice, ya está, aquí está, el milenio. Aquí voy a cumplirlo. No es que no lo he cumplido, es que intentaron ser paciente contigo. Intentaron que tú vengas al Señor. Pero llegará un momento que el Señor dirá, basta ya, hasta aquí. Ahora va a ser. Y todos estos, ¿quiénes son? Todos estos que han sufrido por Cristo. En 1 Corintios, capítulo 6, versículo 2, dice, ¿no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Vosotros que habéis creído en Cristo, vais a ser aquellos jueces y reyes que en el reinado milenial juzgaréis y reinaréis con Cristo. Pero de una manera muy especial nombra a unos que han sufrido por las injusticias de este mundo. Y nombra a esos, y esto lo vamos a aclarar en un momentito, nombra a esos que durante los 7 años de tribulación han sufrido por causa del nombre de Cristo. Han sido decapitados, han sido muertos, han sido apartados. Y el Señor dice, estos de una manera les tengo reservado un lugar especial. Porque en tiempos tan difíciles y de tanta actividad malévola y diabólica durante los 7 años de tribulación, han permanecido fieles. Y Dios los tiene de una manera especial a ellos. Veremos en el versículo número 6, donde les llama bienaventurados, precisamente, y no solamente a ellos, porque ahí incluye a todos los que por el nombre del Señor han sufrido y han permanecido fieles. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y aquí está en este milenio, donde tendrán autoridad aquellos hijos de Dios que han permanecido fieles para dirigir, para dar testimonio del Señor. Ahora, ¿quiénes son los de la primera resurrección? Y con esto termino. ¿Quiénes son los de la primera resurrección y los de la segunda resurrección? Porque hablando con muchos hermanos, me dicen, ¿pero quiénes son estos? Llama mucho la atención, primera resurrección, segunda resurrección. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Dice los versículos 5 y 6. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios, de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Con esto vamos a terminar, pero escucha, es muy bonito y creo que nos llama la atención. No habrá, en primer lugar quiero aclarar de que no habrá una resurrección general de todos los muertos. En verdad, lo que el Señor Jesucristo habló de la resurrección para vida eterna, una resurrección para vida eterna y otra resurrección para muerte, en ese texto el Señor no especificó que ambas iban a ocurrir en diferentes tiempos. Y lo vamos a ver aquí, porque de la primera resurrección a la segunda resurrección hay 1000 años de diferencia. La primera resurrección es justo al comienzo del milenio, la segunda resurrección es al final del milenio. Y a ver, esos 1000 años de tiempo, ¿qué diferencia hace? Dice en Juan, el Señor Jesucristo habla de esto, Juan capítulo 5, versículo 28. Juan 5, 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y dicen, anda, o sea que el Señor va a resucitar tanto a los cristianos como a los no cristianos, verdaderos cristianos, como aunque lleven el nombre de cristianos, pero no son verdaderos,
hijos de Dios. Va a resucitar a los dos, pero hay un tiempo diferente entre uno y otro. Así que vemos que la primera resurrección, que es al principio del milenio, tiene que ver con todos esos mártires que han confiado en el Señor Jesucristo y que entran al milenio para reinar con Cristo. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Y qué pasa con mi papá que conoció a Cristo y está ahora en el sepulcro? Bueno, la palabra de Dios incluye esa primera resurrección en todos los que creyeron en el Señor Jesucristo. Y dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso tiene que ver con la primera resurrección. Estos resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. No tiene que pasar por resurrección. Ha sido transformado de un cuerpo terrenal a un cuerpo glorificado. ¡Qué bueno! Así que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el cielo, en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, entonces, si esta primera resurrección tiene que ver solo con creyentes, la segunda resurrección, ¿con qué tiene que ver? Al final del milenio, tenemos el capítulo número 20, y no lo vamos a tratar hoy, del versículo número 11 hasta el final, el juicio del gran trono blanco, que tiene que ver al final del milenio, donde se juzgará a todos los que no han querido creer en él, incluso los que durante el milenio han tenido oportunidad y nacieron, incluso de hijos de padres creyentes, pero no entregaron su corazón al Señor, y después de los 1000 años Satanás será suelto y muchos le seguirán. Y tú dirás, pero en un mundo bueno, en un mundo sin pecado, en un mundo sin Satanás, ¿todavía el corazón es malo? Sí, tu propio corazón te inclinará a rechazar a Dios, a decir, mira, el pastor se está alargando, a ver si termina, que tengo ganas de irme a casa. Y decir, Cristo me importa poco. Muchas veces llegamos a ver la vida eterna con tanta ligereza que nos deberíamos de preguntar, ¿soy de Él o no soy de Él? Porque si voy a vivir eternamente en su presencia, Señor, no tardes mucho que tengo que salir a dar un paseo por el cielo. Alguno a lo mejor pensaría que Dios nos ama tanto que está esperando que tú, en su paciencia, vengas a Él y le entregues tu vida en tus manos y dices, tú eres el Señor de mi vida. Gracias por todo lo que tú has hecho por mí, Señor. Gracias por ese privilegio de ser bienaventurado por tu obra, no por mis méritos. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Porque la segunda muerte no tiene potestad sobre su vida. Si tú has nacido una vez físicamente, un día morirás físicamente. Pero si tú has nacido físicamente una vez y has nacido espiritualmente la segunda vez, puede que pases por la muerte física, pero nunca pasarás por la muerte espiritual. Si tú has conocido a Cristo como tu Señor, si tú has nacido físicamente una vez y nunca conociste a Cristo como tu Señor y Salvador, te llegará la muerte física y un día también te llegará la muerte espiritual. ¿Has conocido a Cristo como tu Señor y Salvador? Hoy Él te dice, yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá eternamente. Yo soy la resurrección y la vida. No vas a morir nunca más. ¿Has creído en Él? Dice Juan 3:36, y con esto termino. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Has creído en Cristo?
Entonces, tu vida física también está gozándose de la vida espiritual que Cristo le ha regalado. Pero si no has creído en Cristo, tu vida física un día se acabará y morirás eternamente en el infierno. Hoy es gratis la salvación. Mañana será imposible si no has creído en el Señor Jesús. Ven al Señor y Él te salvará. Para estos que han entrado en el milenio, disfrutarán 1000 años de algo que es inimaginable. Dice Isaías 11:6, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías echarán juntas y el león como el buey comerá paja y el niño de pecho jugará en la cueva de serpientes, de áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de víboras y no tendrá problemas. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la tierra. Las aguas del mar cubren la tierra. Así serán esos 1000 años. 1000 años de perfecta paz. ¿Quieres gozar de ellos? Conoce al príncipe de paz. Cree en el Señor Jesucristo y tendrás paz ahora y eternamente para siempre. Vamos al Señor en oración. Amado Señor, Dios santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra, gracias por tu